¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta programación especial de Araucanía Decide, de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre, un espacio de diálogo, de reflexión, pero también de debate, de poder conocer parte de las propuestas de los candidatos que buscan un cupo en la Cámara Alta y también en la Cámara Baja. Como pueden ver, me acompaña en el estudio el destacado académico de la Universidad Católica de Temuco, doctor en Ciencia Política y director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, Germán Campos Herrera. Germán, bienvenido también. Catalina, muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo también para aquellos que nos ven desde sus hogares y un saludo muy especial para nuestros dos invitados en el día de hoy. Así es, hablamos del candidato Miguel Ángel Becker y Ronald Cliefs, que nos acompañan para dar inicio entonces a este ciclo de programas. Para aquello, comenzaremos con una breve descripción y presentación de ambos candidatos. Bueno, Miguel Ángel Becker es un empresario político chileno de ascendencia paterna alemana, militante del partido RN y desde el 2008 al 2020 fue alcalde de la comuna de Temuco. Hoy es diputado y actualmente es candidato al Senado. Ronald Cliefs Yáñez, militante del Partido Socialista, ingeniero civil industrial de profesión, hasta hace poco se desempeñaba como seremi de Hacienda bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric. Hoy es candidato al Senado por la Araucanía. Muy bien, vamos a comenzar con este primer bloque de este debate en donde vamos a abordar dos temas muy importantes y contingentes. Nos referimos a la educación y la salud. Comenzaremos con la educación. Realizaremos dos preguntas a los candidatos. Cada candidato va a tener 2 minutos como máximo para responder cada pregunta. En caso de que el otro sea interpelado y quiera responder, contará con 30 segundos para hacerlo. Comenzaremos en esta instancia con el candidato Ronald Cliefs. Primero un contexto y luego la pregunta. Bueno, respecto al contexto, la falta de incorporación de los conocimientos educativos mapuches en igualdad de condiciones con los contenidos escolares se puede entender como una forma de racismo para algunos, racismo institucionalizado. ¿Cómo abordaría esta desigualdad desde la Cámara Alta? Bueno, un gusto saludarte a ti, Germán, Catalina, Miguel. Creo que es importante reconocer el contexto en el cual se desenvuelve la región de la Araucanía, un contexto intercultural, un contexto en donde el pueblo mapuche efectivamente tiene una presencia importante y en ese sentido lo que nosotros queremos impulsar es precisamente una educación intercultural que reconozca el valor de la lengua mapuche y en ese sentido queremos impulsar también proyectos de ley que fortalezcan en tanto la educación pública como la educación subvencionada el trabajo con las comunidades. Creemos que mientras haya más vínculo intercultural entre quienes están presentes en el territorio, mejor será la relación y la cosmovisión que podamos tener en este diálogo que se debe generar por parte de la población chilena y también quienes se reconocen como parte del pueblo mapuche. Creo que ahí es importante destacar los procesos de diálogo, el proceso de trabajo en conjunto con los diferentes representantes del pueblo mapuche y en esa lógica creo que el valor que tiene rescatar la lengua debe ser uno de los principales trabajos que hay que realizar a futuro porque rescatando la lengua se va a poder también rescatar todo lo que es la cosmovisión y poder darles un sustento a ese trabajo que se ha dado hasta el día de hoy, que creo que tiene que ver mucho con el fortalecer el diálogo entre quienes no se reconocen con el pueblo mapuche versus quienes se reconocen y entender, y para poder entender tenemos que conocer cuál es esa cosmovisión y para eso creo que es importante que existan políticas públicas en esa materia. Muchas gracias, candidato Miguel Becker, su turno. Muy bien, pues muchas gracias a Catalina, Germán, a mi amigo Ronald. Efectivamente, esto de la incorporación de personas de origen mapuche en los establecimientos educacionales, nosotros lo hicimos y las condiciones eran por igualdad. Si había que seleccionar alumnos, que hoy día lamentablemente se tomó una mala decisión de evitar la selección,
se seleccionaban los alumnos no por apellido ni por origen, sino que simplemente por desempeño. Y en ese sentido fuimos la primera comuna en la región en hacer una suerte de diccionario de la lengua mapuche que fue entregado en todos los establecimientos. Y al menos mientras yo estuve en el municipio hasta el año 2020, de los 43 municipios habían 30 que habían incorporado la lengua mapuche como parte de su malla curricular para trabajar con los niños. Y en ese sentido creo que no debemos hacer tanta distinción, sino que simplemente aquí somos todos chilenos, ya han pasado muchas generaciones y hoy día, entonces, incorporar a todos a trabajar por el engrandecimiento de nuestra región y por supuesto mejorar la calidad de vida de todos, también los que viven en el área rural, en un área urbana, donde también hicimos un esfuerzo grande en ese aspecto. Así que creo que se han hecho cosas, creo que hay municipios que hoy día también lo están desarrollando y esperamos que el tema de la educación siga mejorando, porque hay muchos temas que hoy día están pendientes en que se hicieron algunas decisiones que yo creo que fueron mal adoptadas y que han perjudicado la educación a nivel local en forma increíble, y yo lo lamento muchísimo porque habíamos logrado avanzar, pero esto retrocedió muchísimo. Muchas gracias, candidato Miguel Becker. Para responder la segunda pregunta, comenzará el candidato Miguel Becker. De igual forma, primero un contexto y luego la pregunta. Candidato, según el portal de indicadores regionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, para la Araucanía, la región dispone de 5 sedes universitarias, más de 10 establecimientos de educación técnica, y pese a estos números, muchos jóvenes terminan migrando a otras ciudades y allá se quedan. ¿Cómo vincularía usted dentro de su paquete de propuestas la educación superior, la educación técnica, con los empleos locales para retener este talento regional que es una fuga, ¿no? Bueno, nosotros, Germán, hicimos un esfuerzo grande con el concepto universidad e incorporamos y llamamos a todas las universidades a trabajar en conjunto el tema de la capacitación y preparación de nuestra juventud con el propósito de sacarlo adelante. Y por supuesto también que tiene que tener relación lo que estamos preparando para que las personas tengan los espacios laborales. Si se trabaja en minería, obviamente no es nuestro ámbito a nivel de la región. Y en ese sentido creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzo porque las preparaciones, las capacitaciones que se entreguen a los alumnos tengan concordancia con respecto a lo que hoy día ocurre en la región, que es una región más bien de servicio y de otras actividades, pero también el libre emprendimiento también es un tema que tenemos que desarrollar, y para eso, sin duda, las universidades tienen mucho que ver. Por eso que estábamos con convenios con la Universidad Católica, convenios con la Universidad de la Frontera, convenios con la Universidad Santo Tomás, con la Universidad Autónoma, y que hicimos a través de ellas un trabajo grande con las personas de la comuna de Temuco, y eso que hicimos también, siempre irradiarlo al resto de las comunas de la región, que sin duda no cuentan con todos los recursos que cuenta la capital regional, pero sí también tienen las capacidades como para desarrollar este tipo de situaciones. Así es que yo creo que hay algo que se hizo, tengo entendido que algo más se está haciendo. De hecho, acabamos de terminar un seminario de capacitación a emprendedores en la Universidad Autónoma y esperamos poder también colaborar con otro tipo de capacitaciones que permitan mejorar en síntesis la capacidad, las condiciones de vida de todos los habitantes de nuestra querida región. Muchas gracias, candidato. Candidato Ronald Clips, su turno. Igualmente 2 minutos. Bueno, yo creo que es importante destacar la importancia que tiene la educación en la democratización de oportunidades. La educación superior de un tiempo a esta parte ha permitido que muchos más jóvenes puedan acceder a la educación superior. Eso permite fortalecer nuestro capital humano avanzado que claramente es formado en nuestra región y por motivos de oportunidades tiene que emigrar. Ahí el desafío es cómo nosotros hacemos que la vinculación de las empresas que están a nivel regional puedan contratar
personas capacitadas y formadas en nuestra región de la Araucanía. Ahí hay una ley que se puede implementar precisamente en relación a cómo le exigimos a las empresas que pueda optar o contratar por absorber el capital humano avanzado que tenemos en nuestra región de la Araucanía. Se dijo aquí, son 5 CEU universitarios, son 10 centros de formación técnica, tenemos formación de profesionales de alto impacto, profesionales que hoy en día pueden generar emprendimientos, pero también pueden ser un aporte en el intraemprendimiento de las empresas, y en ese sentido, no tan solo de las empresas, también de los servicios públicos. Es importante ahí cómo se absorbe el capital humano por parte de los organismos del Estado, municipalidades, organismos técnicos, sobre todo para poder generar proyectos que permitan ir en beneficio de las comunidades, por ejemplo, de comunas que son más periféricas, comunas que están alejadas del centro de la capital regional, y en ese sentido es importante fortalecer ese vínculo de ciencia-empresa, pero también de la empresa con las universidades para poder absorber ese capital humano. Creo que el trabajo con las empresas es importante, con los gremios es importante vincularse para poder generar un trabajo mancomunado entre el sector privado y las universidades, que son las que forman nuestro capital humano, que hoy en día es importante que se quede en nuestra región para poder fortalecer en términos de tecnología, pero también de... Tiempo, candidato. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en ese sentido, ambos han expresado una serie de desafíos, miradas de cómo abordan la educación para la región de la Araucanía. Pero sabemos muy bien que, dada la expertise que ustedes dos tienen desde diferentes ámbitos públicos, alcaldía, Seremi, ¿cierto? Bueno, todo no lo podemos satisfacer. Debe haber un logo, una temática puntual, ¿cierto? Que pueda uno medirlos a ustedes en el tiempo y decir la gestión que se realizaron. Y en ese sentido, ¿cuál sería el principal desafío educativo que ustedes consideran, cada uno en particular, tiene la región de la Araucanía y cómo lo abordaría? O sea, una en específico, dada, y apelo aquí a la trayectoria política que ustedes han tenido. Candidato Beccay. Gracias, Germán. Sí, lo que ocurrió aquí el año 2015, creo que fue en el gobierno de Michelle Bachelet, en que se hizo el término de la selección, el término de los méritos para poder optar a la educación. Y en ese sentido creo que se le hizo un muy mal favor al sistema educativo. Y los servicios locales, yo creo que es el peor desastre que se ha implementado en los últimos 100 años en nuestra educación de tipo pública, gratuita, porque ahora sí dejó de ser de calidad absolutamente y de acuerdo a los resultados, y seguramente las universidades van a empezar a sentir que los muchachos que llegan de cuarto medio de los distintos establecimientos, salvo probablemente los particulares pagados, no van a tener una gran preparación y van a tener que hacer una suerte de capacitación inicial para iniciar los trabajos profesionales con los alumnos. Y en ese sentido yo creo que por ahí parte el tema, digamos. Los servicios locales es un fracaso, pero se sigue adelante igual. Yo creo que habría que parar eso y estudiar o reestudiar cómo vamos a enfrentar ese desafío y buscar la forma. Y el proyecto, por ejemplo, el proyecto del Liceo Bicentenario, que fueron exitosos. A pesar que a algunos no les gustó el éxito que tuvieron, pero fueron exitosos. Y en mi administración, el 100% de los alumnos que egresaban del Liceo Bicentenario optaron por la universidad en carreras importantes como medicina, ingeniería y otras que les permitieron estar desarrollándose. Y en ese sentido yo creo que eso hoy día prácticamente no está como fue lo que ocurrió hace 5 o 6 años atrás. Candidato Cler. Bueno, yo creo que aquí lo importante es seguir fortaleciendo la democratización del acceso a la universidad, un espacio que le permita a nuestros jóvenes formarse y tener capital humano avanzado en nuestra región de la Araucanía. Insisto con el desafío de absorber ese capital humano. Yo creo que ahí hay un trabajo que realizar producto de el trabajo que realizan las empresas y también los diferentes organismos del Estado para promover una absorción
absorción de capital humano que permita que estas personas no emigren a otros centros urbanos, porque en definitiva lo que se genera es un déficit en términos de formación, de conocimiento, y que en el caso de que emigren puedan regresar a su lugar de origen. Yo creo que ahí es importante fortalecer la educación superior con estas 5 sedes que tenemos, fortalecer los liceos. Creo que el trabajo de la educación media, pero también la técnico profesional, tiene que ser abordada en materia de ley, sobre todo con la formación en las nuevas tecnologías. Tenemos inteligencia artificial que hoy en día está tan presente en nuestra realidad, y que creo que ahí hay un desafío no menor para poder fortalecer nuestro capital humano. Muchas gracias a ambos candidatos. Vamos a pasar al segundo tema de este primer bloque. Hablemos de salud. Cada uno igualmente va a contar con 2 minutos como máximo para responder a las preguntas, y en caso de que el otro sea interpelado, contará con 30 segundos para poder responder. Bien, pasamos a la temática de salud, y aunque aparentemente pueda sonar esta pregunta un poco tentativa hacia el aspecto laboral, los diagnósticos regionales sobre salud reportan que en la Araucanía la tasa de participación laboral, como encuestas como CACEN, ¿cierto?, muestran que la participación laboral está como en el 54-55%, lo que repercute en el acceso a seguros de salud, cotizaciones, capacidades de financiamiento individual, entre otras, ¿cierto? Pero pensando en el complejo asistencial y demás, y considerando las brechas de especialidad, dispersión geográfica que tiene la particularidad nuestra región, ¿qué propuesta llevarían ustedes al Senado para acercar la atención especializada a estos sitios que son tan remotos, por ejemplo? Bueno, sin lugar a dudas, Germán, que esto es un tema que se ha venido abordando desde hace mucho tiempo, y yo creo que tiene que haber incentivos para los profesionales que pasen de ser médicos a ser doctores, y esos doctores puedan desempeñarse en ciudades remotas, como tú dices, dentro de la región de la Araucanía. Para eso hay que tener recursos, inyectar recursos donde correspondan, y no desordenar las plata, digamos, porque en la medida que un país no maneje sus recursos adecuadamente, no son ilimitados los recursos. Entonces, cuando se gastan en fundaciones y en otras cosas más de 14.000 millones de pesos, pero resulta que hoy día los hospitales no tienen plata para terminar el proceso del año 2025, ahí tenemos situaciones gravísimas que debemos resolver. Y yo creo que en parte es esto, es decir, incentivos para estar destinado o trabajar en zonas remotas, pero también tener los espacios para hacer bien los trabajos, y en eso creo que sí se ha avanzado. Por ejemplo, los hospitales que se han ido inaugurando, como el de Padre Las Casas, el de Pitrufquén, el de Carahue, que conozco personalmente, y en que hay espacios que hoy día son de primer nivel, hay profesionales también en muy buenas condiciones, pero, por ejemplo, en Pitrufquén faltan los profesionales que cumplan las funciones como doctores. Y hoy día, con un déficit tremendo en medicamentos y otros que hacen muy difícil el poder llevar una salud de calidad hasta la población. Los centros de atención de salud familiar o los centros de atención de salud primaria de los municipios también tienen que tener una función importante. Y esa función tiene que cumplirse también adecuadamente. Y en ese caso debemos los municipios, con el apoyo del ministerio, llevar los recursos hasta estos lugares. ¿Considera que ha existido un mal uso de recursos en el ámbito de la salud, candidato? Bueno, la respuesta la tienen los periódicos de hoy, en que hay hospitales que están simplemente como el Gustavo Frique, que ya prácticamente está a punto de dejar de funcionar. Hay imágenes donde en los pasillos se está atendiendo gente, hay gente botada en los pasillos que más se parece a Cuba o Venezuela que a nuestro querido país. Muchas gracias. Candidato Clips, su turno. Bueno, yo creo que el tema de salud tiene que ser un problema que deje de ser deje de tener un tinte de gobierno de un gobierno u otro. Creo que los problemas de salud, de lista de espera, de tener especialistas quieren hacer aproximadamente 10 años.
diferentes gobiernos han pasado y todos han tenido el mismo desafío. Yo creo que aquí el trabajo tiene que ser con un trabajo de descentralización, un trabajo de descentralización que apunte precisamente a que los gobiernos regionales tengan la oportunidad de poder aportar en ese desafío, porque son los propios gobiernos regionales los que tienen y conocen la realidad de sus regiones, ¿ya? Junto con los municipios claramente. Pero ocurre que en ese desafío tenemos claramente algunas trabas que son el problema que tuvimos con algunos gobiernos regionales que tuvieron dificultades para poder ejecutar sus recursos, o que derechamente hubo un mal uso de esos recursos, y en ese sentido no se pudieron generar no se ha podido avanzar en esa política de descentralización. La descentralización lo que viene a hacer también es a reforzar el capital humano avanzado, que venía hablando en la pregunta anterior en términos de educación, capital humano avanzado que claramente tiene que llegar a las zonas remotas. En este caso el tema de salud debe permitir que nuestros estudiantes de medicina, nuestros futuros médicos especialistas lleguen a las zonas remotas, y para eso hay que tener recursos, hay que tener voluntad política, y también hay que tener un proceso descentralizador que permita que los gobiernos regionales puedan hacer eso. Pero para ello los gobiernos regionales tienen que actuar de buena manera con el uso de esos recursos, y lamentablemente el gobierno regional de la Araucanía en el periodo anterior no lo realizó, no generó ese trabajo y generó más dificultades para este proceso que era un avance que se estaba generando. ¿Y en este actual periodo el gobierno regional? Bueno, el gobierno regional está haciendo los esfuerzos correspondientes para poder ejecutar su presupuesto en relación a, claramente, las restricciones productos de el mal uso de recursos públicos que se generó en el gobierno regional anterior. Ya, en ese sentido, entonces, estaría de acuerdo con el balance que también naciona el candidato. Más que yo creo que aquí lo importante es que los gobiernos regionales tengan la potestad de poder aportar en la descentralización, porque son los gobiernos regionales los que tienen la necesidad y que conocen la realidad de cada una de las comunas y de los territorios. Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta, también vinculada en el ámbito de la salud. La pregunta es la siguiente: ¿cómo articularía acciones entre el nivel regional y nacional para reducir tiempos de espera en atención primaria, urgencias y especialidades? Comenzamos con el candidato Ronald Clips. Bueno, el tema de las urgencias tiene claramente que ver con el número de personas que podamos tener a disposición para poder atender esa urgencia. Tenemos desafíos no menores en temas de capital humano, es un tema que es un desafío a trabajar. Ahí el Ministerio de Salud, junto con los gobiernos regionales y los municipios, debe haber un plan ahí en donde podamos trabajar de manera con estos tres organismos, tres niveles subnacionales en ese sentido, para poder obtener el resguardo de dar cumplimiento a algo tan esencial como la salud pública. La salud pública tiene que ver mucho que ver con el trabajo que se hace en zonas remotas, dificultades que tienen para acceder a infraestructura pública, pero aquí no podemos tener infraestructura sin capital humano. O sea, vamos a generar elefantes blancos que van a estar ahí sin poder funcionar si es que no tenemos capital humano avanzado, y en ese sentido los recursos tienen que ir a la formación, y en esa lógica la formación la tiene que generar las propias regiones, las propias universidades, pero en conjunto con el trabajo con el Ministerio de Salud. Muchas gracias, candidato Miguel Becker, su turno. Bueno, las listas de espera, Catalina, son una vergüenza nacional y mundial. Pues si muere más gente en la lista de espera que los que mueren en forma natural o por accidente y otros, digamos. Entonces, realmente ahí falta que el Estado haga bien la pega. Hay gobiernos que lo han hecho un poco mejor, lograron reducir parte de las listas de espera, aunque algunos manifestaban de que había sido una falsa reducción de listas de espera, pero hoy día, de acuerdo a la información que yo tengo, mueren alrededor de 25 a 30 mil personas anuales por la lista de espera. Eso da como para un espacio para una demanda al gobierno por no cumplimiento y no hacer la pega, Ramón. Realmente, las familias que hoy día están perdiendo a sus seres queridos en espera de cirugías y otras, ha sido realmente muy vergonzoso. Como gobierno comunal nosotros hicimos un esfuerzo, pese a que estaba en el límite de nuestras atribuciones, de entregar los bonos PAC para que las personas se pudieran operar de algunas cirugías de tipo menor, como son vesícula o apéndice y otros, y apoyamos y aportamos para que estas personas se pudieran operar oportunamente y no pasaran muchas veces esperando una cirugía.
cualquier hora hoy día la dan para meses, para años, y realmente es una vergüenza. Yo lo veo a diario en mi contacto con nuestros adultos mayores, las juntas de vecinos, en que nos reunimos permanentemente en nuestro permanente deambular por la región, y realmente hay un tema ahí que es gravísimo. Cuando nos enfermamos queremos que alguien nos dé el alivio de poder mejorarnos. Preguntarle con sus palabras, ¿se refiere a que el gobierno de turno ha incumplido? Yo creo que el gobierno de turno ha dejado de cumplir con sus deberes ciudadanos a propósito de permitir que mueran estos casi 30.000 chilenos en las listas de espera y sigan existiendo más de 2.700.000 chilenos en listas de espera. Realmente es un tema que debemos abordar hoy con este gobierno, aunque ya le quedan solo 143 días afortunadamente, pero el próximo gobierno va a tener que tomar fuerte las riendas de este tema, inyectar recursos y que los recursos lleguen donde tienen que llegar, por favor. No a las manos de unas fundaciones truchas que han sido una vergüenza, o lo que también probablemente vamos a tocar, que son las licencias médicas, donde fueron miles de millones de pesos mal usados por parte de personas inescrupulosas. Candidato Clieps, le pregunto, respecto de las palabras del candidato Becker, ¿usted considera que el gobierno de turno ha cumplido o ha incumplido? Yo lo planteé, aquí son 10 años de desafío en materia de lista de espera. Tenemos el caso del gobierno del presidente Piñera, que sacó administrativamente a más de 30.000 pacientes de la lista de espera, y eso claramente tampoco beneficia el uso de los recursos públicos y el beneficio para la ciudadanía. Yo creo que el desafío aquí, como lo dije anteriormente, tiene que ser indiferente del color político. Tiene que ser un desafío de Estado, y el desafío de Estado es dar respuesta a la ciudadanía, y las respuestas se dan con articulación desde lo subnacional, como yo lo planteé, a través de los gobiernos regionales, los municipios, y también desde el nivel central a través del Ministerio de Salud. Lamentablemente el avance de la descentralización ha quedado más o menos estancado, producto de las problemáticas que tuvo, por ejemplo, el gobierno regional anterior de la Araucanía, que lamentablemente hizo mal uso de los recursos públicos, y que hoy en día tenemos diferentes trabas para avanzar en descentralización política y descentralización fiscal. Gracias a ambos candidatos. Con esto nos vamos a un breve corte, que estamos de regreso en Araucanía Decide. Desde el corazón de la Araucanía tenemos una gran noticia que compartir contigo. Nos cambiamos a una nueva señal, Canal 23. Más potencia, mayor cobertura para estar aún más cerca de ti. Seguimos siendo tu canal regional, misceláneo, educativo y profundamente cultural. Canal 23, más cerca, más fuerte, más Araucanía. Bueno, estamos de regreso en Araucanía Decide. Gracias por acompañarnos en este ciclo de programas de cara a las próximas elecciones del 16 de noviembre por un voto informado. Pasamos ahora a otro tema totalmente distinto, la migración. De igual forma, cada candidato va a contar con 2 minutos para responder a las siguientes preguntas. Bueno, con respecto, primero doy un breve antecedente, ¿cierto? Que es necesario recalcar no solamente a los invitados, sino más a nuestra audiencia. Y es, bueno, hay una serie de falta de políticas públicas que ayuden a regular la migración y sobre todo que actualicen muchos de esos decretos, formas, normativas y demás. Y sobre todo porque esto, en el mediano y largo plazo, evitaría las tensiones entre los migrantes y las comunidades locales. Exactamente, y por eso les vamos también a entregar otro contexto. Según resultados provisionales del censo 2024, en la Araucanía un 34,5% se identifica como pueblo originario y solo un 2,1% de la población corresponde a migrantes extranjeros. Comenzaremos en esta instancia con el candidato Miguel Becker y la pregunta es la siguiente. Candidato,
Uno puede entender que en el norte haya una gran cantidad de población migrante porque es el principal flujo, ¿cierto? Pero en la Araucanía, ante el bajo porcentaje de los migrantes y la alta presencia, al contrario, de comunidades indígenas, ¿cómo equilibraría usted desde su punto de vista esta serie de políticas migratorias con que equilibren la protección del empleo local y la sensibilidad cultural particular, sobre todo, de nuestra región? Bueno, sin lugar a duda que es un tema complejo. Primero, en mi opinión, deben cerrarse las fronteras y aquí no puede entrar nadie más en forma ilegal. Quien venga a aportar, a apoyar a Chile para su desarrollo, bienvenido, y aquí están las puertas abiertas. Pero muchas veces no sabemos quién está entrando a nuestro país. Durante el gobierno del presidente Piñera se procuraron muchas leyes relacionadas con el tema migratorio. Se opusieron en forma sistemática el Frente Amplio y el Partido Comunista, en forma sistemática, tanto así que el presidente sufrió, entre otras cosas, 2 acusaciones constitucionales y sacaron a más de 8 ministros a propósito de tener una eventual mayoría en la Cámara de Diputados, y eso realmente es inaceptable. Hoy día, desde la Comisión de Gobierno Interior, donde me corresponde participar, yo he estado en varias ocasiones con don Luis Taller, que es el actual director de Migraciones, y realmente él era el cabecilla del apoyo hacia una migración desordenada y descontrolada, que vengan todos serán bienvenidos, todos pueden entrar, y resulta que lo nombraron director de Migraciones. Entonces él no quiere controlar la migración para nada, y de hecho lo hemos tenido en varias ocasiones en la Comisión de Gobierno, y ha sido muy difícil dialogar con él porque efectivamente él tiene una idea distinta con respecto al tema. Yo espero que se pueda ordenar, se pueda sacar a todas las personas que han venido a delinquir a Chile, se saquen del país, y las personas que se queden a aportar y a trabajar por Chile, y que hagan de Chile su segunda patria, como lo hicimos nosotros a partir del año 1852, cuando llegamos a Chile como migrantes a través de Osorno, invitados por el gobierno de Chile en ese momento. Gracias, candidato Cleves, su turno. Bueno, efectivamente, creo que hay que abordar este tema de la migración y sobre todo las tensiones sociales que se pudieran generar desde la mirada de el derecho a migrar, ¿ya? Yo creo que ahí hay que ser bien enfático en tener una migración regulada, una migración que tenga que ver con migrantes que vengan a aportar a nuestro país, y diferenciar de aquella migración que tiene motivos de crimen organizado, que tiene motivos de cometer cualquier tipo de delito. Yo creo que esa diferencia es importante generarla. Creo que la migración irregular vinculada a los delitos tiene que ser abordada de manera conjunta entre los niveles centrales y los niveles subnacionales. Las policías, por ejemplo, tienen que abordar un trabajo interconectado, y para eso el uso de tecnologías es relevante en esta materia. La migración en el norte, como bien decía Germán, es muy distinta a la migración que ocurre en la región de la Araucanía, pero de igual manera hay que abordarla de manera controlada, hay que ocuparse en ese sentido. Lo acaba de decir al final de su intervención Miguel, quiénes somos nosotros para hablar de o criticar la migración si ambos venimos de familias que llegaron como colonos, y en ese sentido la regulación y la migración ordenada tiene que ser el norte por parte de las instituciones que abordan esta materia, y sobre todo desde el Senado apuntar a una migración que tiene que ver con respetar el derecho a migrar, pero de manera regulada a través de diferentes organismos que tienen que velar por aquello y abordar todos los tratados internacionales que respeten ese tipo de migraciones. Solamente como para aclarar, bueno, un poco aquí también a la mesa y a quienes nos están viendo en este momento. Entonces, encontramos que particularmente 2 partidos políticos, PS, RN, tienen un punto de confluencia entonces. Es decir, le importa el tema de la migración y hay que hacerlo de manera controlada, porque hasta el momento no encuentro cuáles son los matices de diferencia. Entonces, sí, ¿cuál podría ser como el acento? A mí me gustaría, Germán, que Ronald nos pudiera aclarar por qué siguen entrando hoy aviones desde Haití sin marca, personas que llegan con un sobre amarillo, como ocurrió en el gobierno de Bachelet número 2,
Y hoy día, digamos, me refiero a la semana pasada, ingresaron alrededor de 6 aviones nuevamente llenos con haitianos. Realmente, si eso es una migración controlada, fiscalizada y sabemos quiénes están ingresando, me gustaría que pudiera Ronald explicar, porque es parte del oficialismo hoy día. Bueno, sí, efectivamente yo soy parte del Partido Socialista. Lamentablemente, si tuviera la información de qué vuelos llegan y quiénes no, lo podría responder. No tengo información de aquello. Yo lo que sí apunto es que la migración tiene que ser ordenada y tiene que ser regulada a través de las instituciones. Nosotros tenemos instituciones como la Policía de Investigaciones, Carabineros, que generan este tipo de fiscalización al ingreso, que tiene que ver también con la Oficina de Migraciones, y en esa lógica, si llegaron aviones o no, el diputado podrá interponer todo tipo de denuncias a través de la Cámara y a través de las instancias correspondientes. ¿Falta control en las fronteras? Yo creo que hay que abordar el desafío desde el punto de vista de fortalecer las instituciones. Las instituciones hoy en día tenemos una frontera de más de 4.000 kilómetros a lo largo de nuestro país, y en ese sentido claramente es un desafío la migración, y lo que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, a mí me tocó como Seremi de Hacienda, trabajando con aduana, el desafío de ir a ver todo el trabajo que se hace en Pino Echado y en Pino Echado hay un trabajo ordenado, un trabajo regulado para poder hacer el ingreso de cualquier tipo de persona que entra desde el lado argentino y sale desde el lado chileno. Por lo tanto, los desafíos están donde ocurren claramente las problemáticas, que son en las zonas donde generan zonas oscuras, y esto claramente no tiene que ver con este gobierno u otro, sino que tiene que ver con el contexto geográfico de nuestra realidad nacional. Solamente para finalizar el tema, en torno a lo que recientemente comentaba el candidato Clips, a su juicio, ¿tiene que ver con el gobierno de turno, candidato Becker? Bueno, yo creo que no se han tomado las medidas, pese a que tenemos un estado de excepción en la zona norte. Las Fuerzas Armadas no tienen facultades de nada, no hay reglas del uso de la fuerza, nada. Simplemente las Fuerzas Armadas de Chile, el ejército especialmente, está actuando como un verdadero Uber de los inmigrantes que llegan sin papeles o sin antecedentes. Realmente eso es una vergüenza. Y lo que me gustaría que me explicara Ronald es que en la Batalla Maguida pasan vehículos para allá, para acá, sin ningún tipo de control. Es decir, el control que se puede hacer en Pino Echado o en otro de los pasos fronterizos de la región está muy bien, pero mientras hayan espacios abiertos como la Batalla Maguida, realmente es una vergüenza, porque ahí todos los días tengo vecinos del sector que prácticamente todos los días me están informando de camionetas que ingresan incluso sin patente durante la madrugada, a las 3, 4 de la mañana, con todo lo que quieran traer. De hecho, han habido algunas detenciones con armamento, con droga y otras cosas. Así es que ahí también hay un trabajo grande que hacer y hay que anular ese tipo de pasos. Es decir, habrá que romper los accesos, porque incluso hasta el Ministerio de Obras Públicas está mejorando el camino que es para la Batalla Maguida, lo cual resulta inaceptable, por lo menos. ¿Le gustaría responder? Sí, yo creo que en ese sentido claramente hay un desafío de infraestructura, pero también de funcionarios. Yo creo que si queremos claramente proteger nuestras fronteras, la lógica no es achicar el Estado. O sea, las fronteras se protegen también con funcionarios públicos que están desplegados en los territorios, nuestras policías, nuestros carabineros, y también funcionarios claramente de las oficinas de migraciones que tienen que hacer esa labor. Y hoy día vemos que el sector al cual representa Miguel Becker es hoy en día el que pregona de una reducción del Estado, en donde no generan las condiciones necesarias para fortalecer el trabajo migratorio. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al cuarto tema y segundo de este bloque, un tema por lo demás muy sensible para los habitantes de la Araucanía. Estudios demuestran que la seguridad sigue siendo de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. Según el último informe emitido por la Multigremial de la Araucanía, los hechos de violencia en la macrozona sur han disminuido en aproximadamente un 85%. Si antes por semana se registraban hasta 6 hechos, actualmente el promedio es de 1 o 2 por semana, cifras cercanas a las entregadas además por el gobierno. Sin embargo, desde el gremio acusan falta de respaldo político a las policías y afirman que los hechos se siguen concentrando en la Araucanía y particularmente en la provincia de Malleco. Uno de los últimos hechos registrados en la zona incluyó, según la Fiscalía, armamento de guerra. Bueno, y en ese sentido, bajo esa serie de contextos, me gustaría iniciar, básicamente son 2 preguntas, pero bien podrían ser una sola, ¿cierto? Y empezaría con el candidato Becker, ¿cierto?
¿concuerda usted que la multigremial, lo que menciona, le ha faltado respaldo político a la policía? ¿Y qué tipo de leyes usted impulsaría precisamente para mejorar estas condiciones o seguir ese proceso? Bueno, Germán, lamentablemente el ejército, que está empeñado en el estado de excepción que estamos abordando cada 30 días en la Cámara de Diputados, o en el Congreso en general, porque también lo vota el Senado, que se encuentra con que las Fuerzas Armadas no tienen el respaldo político para poder actuar como corresponde. Ahora, esto de un 80% de rebaja de los atentados puede ser, y le creo también a la multigremial más que a los antecedentes del gobierno, pero cuando uno podríamos ir a preguntarle a Juan de Dios Fuente, a don Juan de Dios Fuente, que tiene 82, 83 años, que ha sido atacado en 247 veces en su campo en Pidima. Podríamos preguntarle a él si él ha notado una baja cuando hace una semana atrás le dispararon al auto con munición 7.62 NATO, que es una munición absolutamente de guerra, y carabineros estaban resguardados en el contenedor blindado que tienen a pocos metros. Y claro, Carabineros no quiso salir porque, tal como ellos mismos dijeron, es decir, tenemos familia y nosotros no queremos ser dados de baja si es que actuamos como corresponde. Y en ese sentido creo que hay una tremenda responsabilidad del gobierno o del Estado, si quiere don Ronald Knips, que no entreguen las atribuciones para poder actuar con fuerza, con energía, y que los delincuentes lo sepan. El delincuente que sea sorprendido disparando con un fusil de guerra va a recibir munición de guerra de vuelta y no amor u otras cosas como han dicho algunos candidatos presidenciales. Muchas gracias, candidato Kliev, su turno. Bueno, yo creo que esto es un desafío que hay que abordarlo de manera integral. Esto tiene que ver también con el diálogo, con la infraestructura, con nuestras policías que están desplegadas, con el ejército que también está desplegado, un estado de excepción que ha permitido que se baje el número de atentados, y en esa lógica yo creo que ahí lo que hay que implementar es tecnología. Lo dije cuando estábamos hablando del segmento de educación, el uso de la tecnología, la inteligencia artificial. Hoy en día tenemos software avanzados en materia de inteligencia artificial para poder hacer un trabajo de teleprotección y televigilancia. En el gobierno metropolitano se ha instalado lo que es el CITIA, una plataforma que tiene que ver con las plataformas de teleprotección para vehículos robados con inteligencia artificial para poder detectar qué es lo que está ocurriendo ahí. Y en ese sentido, lo que hay que hacer es traer esa tecnología a la región de la Araucanía. El eje, la columna vertebral de nuestra región es la Ruta 5 Sur. Ahí es donde ocurren, hace poco ocurrió un atentado bien importante con personas afectadas de sobremanera, y entonces tenemos un desafío no menor, pero también tenemos herramientas que podemos implementar. El llamado es a utilizar la inteligencia artificial, a utilizar las herramientas con las cuales cuenta hoy en día nuestro país, la humanidad. Estos avances tecnológicos hay que abordarlo. La criminalidad hoy en día va avanzando a pasos agigantados. Por ejemplo, voy a salir un poco del tema de los atentados, pero tiene que ver con cómo la criminalidad hoy en día ya no utiliza, por ejemplo, las empresas o cierto tipo de organizaciones para blanquear sus recursos, sino que utiliza, por ejemplo, las criptomonedas. Tecnologías que hoy en día están en Internet, están hoy en día usando nuevas formas de trabajar la criminalidad, y el Estado tiene que avanzar en aquello. En términos de violencia, ¿cómo se reforzaría la tecnología manteniendo la privacidad? Bueno, eso claramente tiene que ver con una ley de protección de datos personales. Es una arista que hay que abordar, que hay que actualizar. Hay normas europeas que también trabajan aquella tipo de leyes con las cuales se tiene que abordar este tema. Efectivamente, aquí no se trata de tener un panóptico con el cual nosotros vamos a tener información de todas las personas, sino que efectivamente queremos abordar la criminalidad de una manera tal que la tecnología nos permita ayudar a la ciudadanía para que tenga un resguardo de su integridad, y que en definitiva donde se generan los atentados se pueda tener una solución óptima a través del uso de tecnología. Gracias. ¿Candidato Sí. quiere responder? Puntualmente, bueno, en la Comisión de Defensa estamos trabajando la ley de inteligencia, que esperamos sea ley de la República muy pronto, y otros aspectos relacionados con lo mismo. Pero me gustaría preguntarle a Ronald, que si bien él reconoce el hecho que el estado de excepción ha generado una rebaja en la cantidad de atentados,
porque les recuerdo que el gobierno al iniciar el gobierno, el presidente Boric, dijo que iba a sacar el estado de excepción, lo sacó durante 2-3 meses y realmente el tema se complicó muchísimo y ya llevamos más de 3 años implementando. La pregunta es por qué, si el estado de excepción ha dado resultados en la región, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son sus socios políticos, votan siempre en contra la medida del estado de excepción. Si no fuera por los votos de Chile Vamos, en este caso republicanos y otros, probablemente, y también hay que reconocerlo, que el PPD y el PS en muchas ocasiones han votado favorablemente esto, pero aún así el Frente Amplio y el Partido Comunista, que hoy día todos están apoyando a la misma candidata presidencial, vota en contra del estado de excepción sin dar ningún tipo de explicación. Candidato. Bueno, uno puede tener discrepancia con sus socios. Aquí el desafío es la realidad que uno puede tener en la realidad que uno vive en la Araucanía. Así como Becker puede tener discrepancia con republicanos, con Chile Vamos, con sus propios socios, también nosotros podemos tener alguna discrepancia. Eso se ordena claramente al momento de hacer una coalición. Cuando uno hace una coalición, genera este tipo de trabajo y diálogo para poder abordar un norte. Acá en la Araucanía lo importante es que las personas que habitan la región de la Araucanía han visto disminuidos este tipo de atentados y el llamado que nosotros hacemos es al uso de tecnología, porque hoy en día no podemos resolver problemas del siglo XXI con soluciones del siglo XX, y en ese sentido la tecnología, la inteligencia artificial que hoy en día tenemos en nuestra mano, la tenemos que utilizar para poder resguardar nuestra seguridad. Muchas gracias. Última pregunta de este bloque con respecto a seguridad, y disculpen que insistir tanto en esta temática, pero es parte de la percepción de quienes vivimos no solamente en la región de la Araucanía, sino que es un tema transversal para todos y todas los chilenos y chilenas. Pero en ese sentido siempre se dice que la región de la Araucanía ha tenido sistemáticamente este elemento de violencia de largo plazo y demás. Entonces, ¿qué enfoque, qué solución de largo plazo podrían ustedes, independientemente de su espectro político, pero ya instalado en el Senado, prevenir o disminuir esta violencia que ya tiene mucho tiempo, es de larga data? Sí, 25 años para ser más exacto, del primer atentado que sufrimos en la Araucanía, y que hemos sufrido todos de una u otra forma atentados en varias ocasiones. De hecho, a nosotros también nos han atacado en mi casa, en el campo, donde hemos tenido que soportar la quema de algunas casas en nuestro hábitat. Y en ese sentido también aquí hay varias cosas que estamos desarrollando, pero también, por ejemplo, la ley que le denominamos Ley Insuco, que era la colocación de portales para detectar armas o cuchillos a los alumnos que ingresan a los establecimientos, también la izquierda lo vota en contra porque dice que se va a vulnerar la privacidad de las personas. Entonces eso a veces uno no logra entender mucho esto, digamos. También la legítima defensa de los militares, que si reciben fuego, o carabineros, la policía de investigaciones, si reciben fuego, puedan responder con la misma medida para poder defenderse de los ataques. También eso se ha votado en contra en muchas oportunidades por parte de la izquierda. Realmente hay que hacer un esfuerzo muy grande, y que esperamos, por supuesto, que en la próxima Cámara de Diputados y el Senado estén mayoritariamente integrados por personas de nuestro sector, que nos permita llevar adelante iniciativas que mejoren las condiciones de trabajo de la policía a través de la inteligencia, de carabineros a través de la prevención y de las Fuerzas Armadas. Si las vamos a empeñar en estado de excepciones, que realmente tengan todas las herramientas y el respaldo para actuar en contra de los delincuentes comunes. Porque estos delincuentes cobardes están actuando y son no más allá de 500. Aquí vivimos más de 1 millón de personas en la Araucanía. Y de esos 250.000 se consideran de origen de una u otra forma mapuche. Pero no puede ser que estos 500 nos tengan jaque mate a toda la región. Solamente para cerrar el tema, candidato, le quiero preguntar primero a usted, candidato Miguel Becker, ¿usted considera que las fuerzas no tienen la autorización para actuar frente a los hechos de violencia? Yo creo que las fuerzas no tienen hoy día el respaldo político para actuar en los hechos de violencia. Es así como cuando han habido acciones, las Fuerzas Armadas ni Carabineros simplemente no llegan en forma oportuna, y eso es un claro síntoma de que el Estado no está dando el respaldo correspondiente.
Eso es lo que yo creo que ocurre y yo tengo experiencias personales, pero en otra época en que sí se nos respetaba y si había que actuar, se actuaba como corresponde. ¿Usted considera, candidato Clieps, que falta respaldo político a las policías? O sea, yo creo que es importante destacar lo que dice Miguel. El Estado es el que tiene esa deficiencia. Han pasado diferentes gobiernos y los diferentes gobiernos han tenido situaciones en donde claramente han actuado y no ha habido respaldo. Yo creo que ese es un desafío que se tiene que abordar. Las reglas de uso de la fuerza son importantes para poder establecer las normativas necesarias para que se pueda dar respuestas a todos estos delincuentes que están abordando nuestra región, y yo creo que el trabajo sí tiene que ver con un diálogo y un trabajo en tres áreas. Una que tiene que ver con la seguridad y todo lo que tiene que ver con el tema de nuestras policías, pero también tiene que ver con el diálogo, ¿ya? El diálogo con las diferentes organizaciones y también lo que tiene que ver con la inversión. La inversión que se genera, porque muchas veces esto se trata de, en algunos casos claramente son solamente delincuentes, pero en muchos casos hay desafíos no menores en las zonas periféricas de nuestra región que tienen que ver con el diario vivir. Muchas gracias. Estamos llegando ya, candidatos, al término de este primer debate, pero antes de despedirnos queremos darles la oportunidad de dirigirse a los habitantes de la región de la Araucanía. Para ello van a contar con 1 minuto como máximo para entregar un mensaje final. La idea es que también puedan resaltar ciertas propuestas y conocer cuáles serían sus compromisos en caso de resultar electos el próximo 16 de noviembre. ¿Algún candidato quiere comenzar? Muy bien, muchas gracias, don Ronald Clieps. 1 minuto, candidato. Muy bien, pues. Bueno, sin duda agradecer este espacio, saludar a toda la audiencia del canal de televisión, saludar a todos mis vecinos de la región de la Araucanía, donde nací. Nací acá en la Araucanía, nací aquí en Temuco, aquí en Prieto Norte con Inglaterra, en la clínica del doctor Pastor, por allá por octubre del año 60. Mi cariño y todo mi esfuerzo lo he desarrollado aquí en la región. Así lo hizo también mi padre y mis abuelos, en que han estado siempre aportando para trabajar por la región. Y por supuesto, mi compromiso es estar presente, como lo he estado siempre, desde hace mucho tiempo, en la calle, en los distintos sectores, para poder conversar y sacar adelante las iniciativas que tengamos en relación a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Eso es el trabajo, eso queremos, somos de acá, vota local y marca con confianza. Muchas gracias. Un saludo a todos quienes están escuchando y viéndonos en TV UCT. Creo que es importante destacar a quienes vivimos en la región de la Araucanía. Particularmente llevo 35 años viviendo en la región, me formé en esta región, he trabajado en esta región y es importante renovar los liderazgos que vengan con características técnicas, que no busquen dividir, sino que busquen construir. El trabajo del día a día en nuestra región de la Araucanía se construye con quienes habitamos esta región. Por eso nosotros y esta candidatura lo que busca es renovar para crecer. Muchas gracias a ambos candidatos. Gracias a todos en sus casas por acompañarnos en este primer debate de Araucanía Decide. Agradecemos también especialmente a Germán por acompañarnos también el día de hoy, académico destacado de la Universidad Católica de Temuco. Y quédese muy atento porque pronto estaremos con más candidatos de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre.